Política y Escuela Económica y Financiera en el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. La materia en la que vimos este tema fue la estructura del sistema financiero mexicano. La profesora es la doctora María Eugenia Lanis Ortega. Mi nombre es Francisco Javier Vilchis Domínguez. Estoy aquí en la Ciudad de México el 16 de abril del 2024. Realmente estaremos viendo el efecto de la crisis y el efecto tequila, el error de diciembre. Es básicamente el salinismo, es un tiempo para olvidar. El modelo económico que en México aplicaba fue un sistema heredado por el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. Básicamente era el neoliberalismo y este se había impuesto como modelo económico dominante en buena parte del mundo. ¿De qué se trata este sistema o este modelo? Es que el gobierno se empeña en poner a la venta cualquier cosa que regule el comercio. Así la oferta y la demanda son las que rigen el precio del mercado o de los productos, haciendo más rico el que tiene el poder de indicar el precio, ahora sí que de los productos o del mercado. El modelo económico que tenía el gobierno en ese momento había tenido una caída y estancamiento en el crecimiento económico, porque tenía menor Producto Interno Bruto, menor inversión productiva, menor productividad, menor empleo y magnificencia de la desigualdad social. Una de las medidas que había adoptado el gobierno salinista fue el tipo de cambio como freno a la inflación. Si en 1987 la inflación era del 461%, en diciembre de 1988 había bajado al 51.7% y para 1993 era del solo 8%, la sobrevaluación de la moneda fue una medida correcta, pues no solo se tuvo éxito en cuanto a la inflación, sino que permitió ciertos niveles de crecimiento y es contra la idea de la liberación. Primero, porque se supone que el tipo de cambio debe estar regido exclusivamente por el mercado. Y segundo, porque la sobrevaluación abarata las importaciones, es decir, que es un subsidio para las mismas. En la segunda mitad de 1988 se eliminan topes a algunas de las tasas de interés. En 1989 se liberan el resto. En diciembre de 1989 se abrieron a la participación extranjera a los bancos, que entonces todavía eran estatales. Se reprivatizó la banca en mayo de 1990. Con esto se relajaron algunas restricciones a la propiedad de las instituciones financieras y se permitió que la propiedad extranjera llegase hasta un 30% en las casas de bolsa, en los grupos financieros y en los bancos. De aquí puedo decir que empieza la estela del desastre salinista. La política principal que tenía el gobierno era un elevado gasto gubernamental, tanto en obras públicas como en compra de votos dentro del interior de la República, con objeto de mantener la inercia y el crecimiento de su gobierno, y con ello la popularidad para que el PRI siguiera en el poder. Pese al pacto de solidaridad económica, válgase la redundancia PESE, logró detener la inflación y mantener un crecimiento económico moderado. Este pacto también trajo consecuencias no favorables a la economía. En 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA,
un fondo de contingencia para proveer la liquidez a los bancos y asumir la cartera vencida ante el incumplimiento de deudores y retiro masivo de depósitos. Esto del incumplimiento de deudores se llevó a cabo, o sea, sí pasó, y desgraciadamente algunos de los el Tratado de Libre Comercio eh, entró en vigor el 1 de enero de 1994 y fue firmado por los presidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, George Bush por Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. El objetivo era crear una zona de libre arancel para potenciar el comercio entre las tres naciones. Sin embargo, como todos lo sabemos, México no estaba preparado aún para este tipo de intercambio comercial y financiero. También en 1994, el 1 de enero, y se hizo el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional después de las reformas al artículo 27 constitucional, ya que este había sido ideado tras la Revolución Mexicana para para llevar a cabo un reparto agrario, y fue reformado por iniciativa de Carlos Salinas de Gortari en 1992. Esto expuso al campo a que abriera las puertas y ahora sí que el campo mexicano tuviera participación de empresas privadas, con el cual había una desigualdad social completamente aunado a esto que había pasado en 1994, podemos decir que el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 fue el primer magnicidio cometido en México, pues se perfilaba como el sucesor indiscutible a la presidenta de la República de Carlos Salinas de Gortari. Este magnicidio fue realizado en Tijuana, en Lomas Taurinas, Baja California, durante un evento de campaña. Se considera que fue el primer magnicidio en la República, ya que era el sucesor indiscutible de Carlos Salinas de Gortari y tenía fuertes diferencias en cuestión de pensamiento económico. El asesinato de Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre de 1994, sin ser comprobado, el poder del salinismo desapareció definitivamente, cuando Raúl Salinas de Gortari fue acusado por ser el autor intelectual. También se pudo comprobar que Raúl Salinas de Gortari había sido beneficiado, había desviado fondos públicos a bancos en Suiza. Fue un seguimiento profundo acerca de, estuvo en la cárcel, y eso es uno de los factores también. El inicio de la crisis fue en diciembre de 1994. A la postre fue conocida con el nombre de efecto tequila. Salinas lo denominó esto como el error de diciembre. Y el secretario entrante de Hacienda, Jaime Serrapuche, decidió, presionado por la falta de reservas internacionales, devaluar la moneda, elevando la banda de flotación del peso en un 15%. La información se filtró, se difundió irresponsablemente y hubo una inmediata fuga de capitales. Esto acrecentó la devaluación. Estados Unidos intervino con un préstamo monetario, pero como condición puso que tuviéramos que elevar las tasas de interés. Como consecuencia nacional, empresas y familias estuvieron en bancarrota con deudas impagables. El error de diciembre no fue sino el triste final de un artificio de las finanzas públicas del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Él, como todos lo sabemos, se lavó las manos diciendo que el gobierno entrante de Ernesto Zedillo había sido culpable de esta situación y que él había dejado al país en una sana ventaja competitiva. En mis conclusiones puedo decir que un gobierno tal cual, de sucesos tanto exitosos como autodestructivos, fue la causa para enfrentar una serie de problemas económicos tan cotidianos como el enfrentamiento social. Me pregunto si en las manos del expresidente Salinas de Gortari tuvo para solucionar un problema que generó un estilo de política neoliberal. Quiero pensar que si realmente solo pensó en enriquecer a unos cuantos, porque todos los gestos que tuvo hacia la política fueron para engrandecer a la alta sociedad. También me pongo a pensar cómo el poder de un país queda en las manos de solo unos cuantos, que pueden hacer muy bien o muy mal. De acuerdo a lo que he leído en los tomos que he revisado sobre este tema, me da mucha nostalgia que las investigaciones son más profundas cuando las toman gente que no es del país. No sé si es por algún tema de interés cultural hacia nuestra población o realmente son economistas, pero hay mexicanos que no tienen conocimiento ni por qué sucedió esto. La biografía quiero agradecer a la doctora que nos impartió estos temas y quiero agradecer a todos los compañeros por sus magníficas colaboraciones que tenemos en clase. La verdad es que estoy agradecido con todos ustedes y ojalá y que podamos seguir manteniendo esta sincronía en nuestras actividades en la universidad. Gracias.